Vale. Perfecto. ¿Te pones en esa banda para manejar el artilugio? Bueno, pues la semana pasada nos quedamos hablando de... ¿De qué fue? De lo último, porque al final hablamos de las dudas que tenía acerca si llegar a Dios más por la acción o por las reacciones o por el pensamiento. Y hablamos, en el Bhagavad Gita especifica que hay varias maneras de llegar a Dios y la mayor parte de la gente busca a Dios para lograr algo, para pedirle que le conceda lo que desea. Luego hay otra parte de gente que lo busca por conocimiento, porque quiere conocer, quiere saber. Luego hay otra parte de gente que lo busca sencillamente por amor. Y luego hay otra gente que lo busca para huir del sufrimiento, porque pretenden que les proteja del dolor. Y precisamente el libro que has cogido, que escribió Gurudev, trata sobre cómo el ser humano puede huir del sufrimiento. En realidad, la mayor parte de la motivación que los seres humanos tienen para hacer cosas, bueno, la mayor parte no, la totalidad de las motivaciones para hacer cosas provienen de dos motivaciones diferentes. Una es la búsqueda del placer y la otra es la huida del sufrimiento. En general, actuamos más por huir del sufrimiento. Y esto tiene que ver con el hecho de que el ser humano es la mayor fuente de sufrimiento para sí mismo. Es decir, nosotros creamos nuestro propio sufrimiento sistemáticamente. Por eso buscamos mucho a Dios para huir de ese sufrimiento, porque desde niños actuamos hacia nosotros mismos de un modo en que nos hace sufrir. Tanto por cómo interpretamos la realidad de la vida como por cómo nos interpretamos a nosotros mismos, que son dos elementos muy distintos. Uno es cómo me veo yo, y yo me veo de tal manera que me hace sufrir, y otro es cómo interpreto lo que sucede a mi alrededor, y siempre lo interpreto de otro modo que me hace sufrir. Y ni yo soy causa de sufrimiento porque yo soy perfecto tal como soy, ni lo que sucede es causa de sufrimiento porque lo que sucede sucede perfecto tal como sucede. Entonces, ¿dónde está el origen del sufrimiento? Os lo acabo de decir. Pero lo mismo, En la interpretación. claro. En la mente. En la interpretación. En cómo tú te ves a ti mismo, eso es tu interpretación. Y cómo tú ves lo que sucede, esa es tu interpretación. Entonces, esto es lo que nos conduce a sufrir, el que nosotros somos tan críticos con nosotros mismos y tan críticos con lo que nos sucede, que todo nos hace sufrir. Pensad en lo último que os ha hecho sufrir. La nostalgia. Vale. Ese ejemplo me vale. La nostalgia es el recuerdo de algo maravilloso, de lo que uno no puede disponer. No lo sé. Yo creo que la nostalgia para mí tiene dos vertientes. Uno, recordar una vida maravillosa, situaciones maravillosas, que eso es positivo para mí. Y otra es que yo era un atleta y ahora no lo soy, por decir algo, ¿no? Y antes hacía cosas que ahora no puedo hacer. Y esa nostalgia es corrosiva. Para mí, sin embargo, la otra no. El recordar cosas no es corrosivo. El modo en que la interpretamos, sí. Si el recordar que uno fue un atleta, cuando su cuerpo no le permite ser atlético, el problema no es haber sido un atleta. El problema es no ser capaz de aceptar que el cuerpo ya no lo es, ya no es atlético. Entonces, con el cuerpo que uno tiene cuando ya no es atlético, puede seguir haciendo cosas. Mirad el tamaño que tengo. Pues yo nado todos los días 1 hora, porque me dijo el médico que bajaba la tensión o me iba a morir de eso. Y nado todos los días que puedo. Bueno, todos no, pero todos los que puedo. Esta semana por mi trabajo me perdí un par de días, pero habitualmente nado 5 días a la semana. Y mi cuerpo no lo da. No lo da, pero yo lo hago. Entonces, ¿cómo interpreto yo mi cuerpo?
¿cómo interpreto yo mi realidad? O sea, yo ya no soy atlético, de acuerdo, pero yo no nado para ganar ninguna carrera. Yo nado para mantenerme a flote durante 1 hora. Con no ahogarme me doy por conforme. Entonces, aguanto 1 hora metido en el agua, moviéndome de un lado a otro, y eso quema muchísimas calorías y me hace que mi cuerpo se active y me baja la tensión. Entonces, ¿tengo que ser atlético o tengo que verme atlético? Si yo me miro un espejo, obviamente no soy un necio. Esto no es atlético, pero yo me puedo ver a mí mismo atlético porque digo, pues con la edad que tengo y con el cuerpo que tengo y con lo gordo que estoy, soy capaz de aguantar 1 hora nadando. Entonces, yo me interpreto a mí mismo capaz de aguantar 1 hora. Pero si yo pensara que no puedo, no podría. Si yo interpretara que no iba a ser capaz, no nadaría. No lo haría, porque no me lo creería. Entonces, lo que me cambia a mí, incluso lo que cambia mi capacidad de hacer las cosas, es lo que yo interprete. Yo me interpreto a mí mismo todavía como atlético, aunque ni tenga la edad, ni tenga el cuerpo, ni tenga la forma para serlo, pero me lo interpreto y me tiro al agua y floto durante 1 hora. Entonces, todo lo que tú vives depende de todo lo que tú interpretes. La aceptación. Claro. Lo que pasa es que hay veces Lo que pasa es que no estamos dispuestos a aceptar. Lo que pasa es que unos ratos sí, otros ratos no. Entonces, estar todo el día a un nivel no es posible. La aceptación tiene un cierto desgaste. O sea, al final, una cosa es lo espiritual y otra es lo psicoemocional. Tú espiritualmente puedes decir, yo tengo que ser tolerante, yo tengo que ser amoroso, yo tengo que ser bueno. Entonces yo tolero. Entonces tú te sometes a una situación, ellos ya lo saben que yo tengo una situación muy estresante en mi trabajo porque no estoy contento, porque me han tratado muy mal. Psicoemocionalmente, aunque yo espiritualmente tenga esa resiliencia y diga, yo pongo amor, yo pongo tolerancia, yo pongo aceptación, yo llevo meses y meses aguantando algo que ha roto mi autoestima, que ha roto mis derechos, que ha roto mi esfuerzo, que no me ha dado ninguna recompensa, que ha generado maltrato y desprecio, que ha supuesto engaño uno sobre otro. Entonces, cuando te engañan, te mienten, pues todo eso psicoemocionalmente, aunque yo espiritualmente lo tolere, psicoemocionalmente me está generando un desgaste. Claro que puedo aceptar, claro que puedo interpretar de otra forma, claro que puedo poner todo de mí para soportar o aceptar, pero todo eso me va a causar un desgaste inevitablemente, porque somos humanos. Y habrá momentos de frustración. Claro, y hay momentos que, hay días que hemos hablado algunos días que estaba más quemado que la moto de un hippie. Ahora mismo estoy totalmente, de hecho hoy he hablado ya para tomarla, para ya marcharme, o sea, ya mi decisión está, ya tengo que decir cuando lo comunico, porque ya, es que ya me voy, o sea, ya ha llegado, hoy ha sido la enésima de la enésima de la enésima encima de la enésima. Entonces todo al final te va desgastando, pero yo he pasado meses en base a mi tolerancia espiritual, en base a mi aceptación, es decir, si Dios me manda esto será por algo, tengo algo que aprender, tengo algo que aceptar, hasta que en un momento determinado, pues dices, ¿y por qué voy a seguir aguantando? ¿No? Ya, o sea, es que he dado muchas oportunidades de que esto cambie, de que esto sea de otra forma. Todo es interpretación. Tan buena era la interpretación en la que decidí aguantar todo y aceptar y prolongar la situación a expensas de que algo pudiera cambiar, como tan buena es la interpretación que hago ahora de me voy y punto y se ha acabado. Lo que no puedes es generar interpretaciones que te causen sufrimiento. Ambas interpretaciones para mí eran aceptar una realidad. Una la de quedarme, ahora la de irme. Pero ambas eran aceptar una realidad. Yo puedo tomar decisiones, pero si no acepto lo que supone cada una de mis decisiones, siempre voy a sufrir. Yo acepté que mi decisión era tolerar y esperar y ver qué Dios me daba y tal, y no sufrí, aguanté, pero eso me genera un desgaste. Cuando ya llego a un desgaste que ya no doy para más, pues ahora acepto una nueva situación, que ya no doy para más.
Esta es una nueva situación y exige una nueva decisión, irme. Pero en ningún caso puedo tomar una interpretación que me cause sufrimiento. Yo siempre tengo que tomar una interpretación que me haga sentirme bien con la realidad que me toca vivir, porque es la que hay. Y si no la puedo, si yo aquí la pude cambiar y no quise cambiarla, es la que hay. Y si ahora aquí la puedo cambiar y la quiero cambiar, es la que hay. Decida lo que, pero es la que hay. Lo que no puedes es estar siempre sufriendo por hacer, por no hacer, por lo que pasa o por lo que deja de pasar. Porque ese sufrimiento es una agonía que no te da nada. No te aporta nada. El sufrimiento no nos aporta nada en la vida. Y el sufrimiento siempre es una interpretación. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro deber? Reinterpretar nuestra vida para no sufrir. Reinterpretarla una y otra vez, las veces que haga falta, para no sufrir. Porque no estamos hechos para sufrir. No tenemos que venir al mundo a sufrir. Hay que reinterpretar la realidad tantas veces como necesitemos para no sufrir. No sé si me estoy... Cuando hablas de interpretar, es reiniciar No, una es vida. comprenderla. Porque teóricamente tendríamos que estar continuamente reiniciándonos. Hombre, cada día que amanece, el ser humano toma sus decisiones y si tú mañana por la mañana te despiertas y dices, me quiero ir a vivir a la India, compras un billete y te vas y empiezas una vida en la India. O sea, todos los días de tu vida te conceden el derecho a tomar las decisiones que quieras. Bueno, hombre, si no tienes el dinero para pagar el billete, no. Pero te puedes, en vez de a la India te podrás ir a Segovia, porque hasta Segovia seguro que te puedes pagar un bus. Lo que quiero decir es, tú puedes cambiar tu vida por completo cada día. Lo haces o no lo haces en función de la satisfacción que te ofrece la vida que vives. Pero sufrir por no reinterpretar tu vida es una responsabilidad propia. Solo es tuya. El dolor no lo puedes evitar, porque el dolor en la vida lo tienes en cuenta en la esquina. Lo que sí puedes evitar es el sufrimiento, que eso es La interpretación del dolor. crear más drama de lo que realmente puede llegar a ser lo que es el propio dolor en sí. O sea, algo pequeño a ojos de alguien de fuera, digo a ojos de alguien de fuera, alguien que no lo sufra en propias carnes, ese problema que tú le estás contando lo va a ver como si fuera minúsculo. Sin embargo, en propias carnes, cuando a ti te toca, el mismo problema que al otro le parecía minúsculo, a ti te parece un abismo. Y si te lo planteas en el fondo cuando dices, tengo un problema, y te puedes echar a reír porque realmente los problemas, si los miras bien, no existen, están solo en tu cabeza. Cada uno de nosotros tenemos una forma de generarnos unos problemas y que muchas veces cuando las contamos, gente que tiene distintas posturas ante la vida, no lo ve de forma completamente distinta e incluso al comentártelo, al decírtelo, te puede abrir perspectivas nuevas completamente, que no las sopesas tú en un primer momento, que solamente cuando alguien externo a ti te las comenta, te da otra perspectiva sobre el asunto. No estar en el presente es sufrimiento. Siempre. Hombre, si tu mente está atrapada. Siempre en el pasado o en el futuro. O sea, creo que yo lo que estoy descubriendo es que el presente es la solución a todo. Porque no existe ni el dolor en el presente. Mira, el momento en el que algo tan tonto como coger y levantarte de la cama y pegarte con la esquina de la cama, en ese momento tú no eres persona, eres un dedo gordo que se ha pegado un golpe y ahí hay el dolor. Ahí no puedes decir, claro, en el momento en el que tú sabes, esto dentro de 10 minutos se me va a ir. Cualquier cosa que yo ahora exagere es tontería. Claro, el dolor está, pero de ti depende que hagas de eso una parafernalia increíble o sea algo sencillito, ¿no? Poco más o menos. A ver, el ser humano ha sido creado desde el amor. Dios solo es amor. Y todo lo que emana de Dios es amor.
Lo que sucede con el mundo material es que el mundo material te somete a unas necesidades. Esas necesidades son inevitables, son unas necesidades de supervivencia. Y entonces el amor se ve comprometido. ¿Por qué se ve comprometido? ¿Cuál es la antítesis del amor? El egoísmo. No. ¿La antítesis del amor cuál es? ¿La envidia? ¿Puede ser? Tampoco. Lo único que hace que no haya amor es el miedo. Sí. El miedo impide la presencia del amor y el amor impide la presencia del miedo. Desde el miedo se genera el egoísmo, porque el miedo es el miedo a la pérdida y un ser egoísta es un ser que teme perder algo, ¿vale? Y ahí muestra egoísmo. Antes decía la envidia también es un miedo a no tener lo que tienen otros, a ser menos que otros, eso es envidia también. Todo lo que podamos sentir como antitético del amor, su origen siempre es el miedo. El origen de todo lo que veamos como una antítesis del amor siempre es el miedo. Por lo tanto, si tú te sometes desde el plano espiritual a una vida material, porque así te toca, y tu alma encarna en un cuerpo, y ese cuerpo está sometido a la supervivencia, el miedo a morir, el miedo a desaparecer, es lo que impide que tú desarrolles a plenitud y todo el tiempo de tu vida amor. Porque cada vez que te ves atemorizado de algo que temes perder, el amor ya no puede estar presente. Atemorizado por perder tu seguridad, atemorizado por perder tu bienestar, atemorizado por perder las personas que amas, atemorizados por perder el reconocimiento social, atemorizados por perder el dinero con el que pagas tus gastos, atemorizados por perder tu trabajo. Todo eso impide el amor. Y una persona que teme perder su trabajo puede actuar con odio o con ira, incluso matar a su jefe en un arrebato de ira, o un amante que teme a perder a su amada, cuando la encuentra encamada con otro, la mata. El odio proviene del miedo a la pérdida. Entonces, al final tenemos que ver cuál es el sustrato de todos los elementos que motivan nuestro sufrimiento. Y el sustrato es la ausencia de amor, es decir, la presencia del miedo. Si reinterpretamos la realidad desde una perspectiva en la que no haya miedo, esa realidad ya no causa sufrimiento. Esa realidad ya no me puede causar dolor, porque es una realidad interpretada desde el amor. Y es la misma realidad, pero es interpretada de otra forma. ¿Me estoy explicando bien? Sí, sí. ¿El miedo es el mayor egoísta del humano? El mayor egoísta del El ser mayor humano. egoísmo. Porque No, es que nosotros... no, el miedo es el origen del Sí, egoísmo. pero nosotros, por ejemplo, con la COVID, hemos sufrido una experiencia de nuestra cuadrilla, entre comillas, cuando nosotros intentábamos, para no perder el contacto, intentábamos hacer alguna reunión para evitar, y se negaban todos. Todos Porque tenían miedo a contagiarse. Y yo le decía a Celia, Claro, el miedo a la es muerte. un puñetero egoísmo. No, es miedo a la muerte. Sí, pero el miedo a perder también es un egoísmo. El miedo a la muerte también. Pero es miedo, El no es miedo egoísmo. a que tu querida se vaya con otro también es otro. Pero Quiero es decir que que lo que yo he constatado es que el mayor egoísmo es el miedo. Eso es lo que he vivido en la COVID en bueno, si particular. quiere interpretarlo así, yo entiendo que el origen del egoísmo proviene del miedo. En las iglesias, por ejemplo, todo el mundo actuaba con miedo y egoísmo. Estaban separados, o no iban a las iglesias, un católico, Pero apostólico. es que no es egoísmo, es miedo. Es miedo. Es que yo creo Es que que no es somos Sí, pero egoísmo. ¿qué es el miedo? Vamos a ver. Si yo tengo miedo a que me agredas, te evito. ¿No? Bueno, pero que esto no he venido aquí a hablar. No, perdón. No, pero que No, sí, no, por pues favor. estoy cortando el tema. No, que estamos para eso. El egoísmo es cuando vence el ego sobre ti.
tú, sobre el ser. Cuando nosotros nos dejamos llevar, arrastrar, está ganando el ego ante nuestra conducta, que debería de ser otra completamente distinta. Claro, por eso dice que cuando hay amor es cuando realmente lo aportamos. Si vivimos desde el miedo, ¿qué es lo que aportamos? Pues más miedo. Eso es. Porque el miedo es el ego, Claro. no es el alma. El ego en sí, como si dijéramos, cuando te cambia Tu conducta, ahí te está modificando completamente y ahí ya estás, en vez de actuar de forma natural, estás trabajando, ¿no? Algo así, ¿no? El ego es A ver, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el ego? ¿Qué es el ego? Claro. Voy a callar y si quieres algo me dices. Sí, porque si no, tú te vas a tus mundos. A ver, vamos a aclarar esto, que es muy importante. El ego, nosotros tenemos un cerebro, ¿vale? Ese cerebro es un sistema muscular, bueno, no es un músculo porque no se mueve realmente, pero es una estructura biológica que reacciona eléctrica y químicamente ante determinados estímulos. Y esas reacciones electroquímicas producen la memoria, que es el almacenamiento de cierta información, y el procesamiento mental produce el pensamiento. El pensamiento es una disquisición argumental dentro de tu mente. Eso construye la mente. La mente, cuando dices dentro de tu mente ¿qué es? Es el proceso del pensamiento, eso es tu mente. Una cosa es el cerebro y otra es la mente. La mente es el proceso de pensamiento que se genera en el cerebro. Bien, hasta ahí entendido. Ese proceso de pensamiento te hace tomar conciencia de todo tu entorno. Y con ese proceso de pensamiento tú te reconoces a ti mismo, te juzgas a ti mismo, te creas una imagen de ti mismo y esa imagen que tú creas se basa en tu experiencia, en lo que tú ves de ti mismo y en lo que los demás te dicen de ti mismo, en tres cosas. La experiencia de lo que vives, lo que tú ves de ti mismo y lo que los demás te dicen de ti mismo. Eso crea el ego. ¿Y el ego qué es? Es la creación con esos tres elementos de lo que tú crees que eres y que no eres. El ego es un artefacto de la mente. Tú no eres el ego. Tú eres el ente espiritual consciente que da vida a ese ego desde un pensamiento originado por un cerebro al cual lo que tú eres le está dando vida. Y lo que tú eres, que es una esencia espiritual consciente, genera ese ego. Pero ese ego se cree que eres tú y te engaña. Y como decía antes José, te secuestra. Te conduce a actuar para defenderse del entorno que considera hostil. Para defenderse de ese entorno hostil, te conduce a actuar de formas que tu ser nunca decidiría, porque tu ser es amor puro. Tu ser proviene del origen, y el origen es puro amor, y no tiene nada que ver con esos tres elementos, ni con cómo te ves, ni con cómo te ven, ni con cómo vives. Es la fuente de todo lo creado, y tú eres una parte fragmentaria de eso que se ha creado. Pero cuando tu ego toma poder sobre ti, se apodera de lo que tú eres y te convierte en ese ego. Y lo que tú eres realmente desaparece. Entonces, el trabajo espiritual consiste en hacerse consciente de lo que uno realmente es, robándole el poder al ego que crees uno que es. Al ego que crees ser le tienes que robar poder. Tienes que impedirle que tome todas las acciones y decisiones por ti. Y para eso tienes que poner un amor que nace de lo que tú realmente eres y que evita que el ego te domine, te controle. Eso es muy intuitivo. Y hay mucha gente que ni siquiera sabe que tiene intuición, porque ni siquiera sabe que tiene un alma dentro de su cuerpo, porque su ego se ha apoderado de tal manera que no le da espacio a la percepción de algo más grande que es lo que realmente son. Hay gente que se muere sin haber sabido nunca lo que son.
Y lo que somos no tiene que ver con nuestro ego. Pues en ese librito lo explica también muy bien. Pues hay que leerlo. Que ese tema es súper doloroso porque a fin de cuentas yo en la distribución que he estudiado de mí, del humano, es que es un ordenador, un cerebro, ¿eh? Y luego está el inconsciente, luego está el ego y luego está el alma con su intención, con su maestro interior. Eso es lo que estoy ahora peleándome con todos. Bueno, por ahí van los tiros, por ahí va la cosa. Lo complicado es cuando empiezas a tomar conciencia de ti mismo, todos los que estamos trabajando en esto desde hace tiempo vamos tomando conciencia, lo complicado es reconocer cuando lo que manejas proviene de tu intuición y debes dejar que suceda, debes conducirte por ello, y cuando tu ego te está engañando haciéndote creer que eso nace de ti. Muy justiciero. Eso que es. Tu justicia es la tuya. Eso es que en cuanto el ego Está todo el día, te convence de que esto es lo justo, ahora tienes que ser capaz de discernir si eso proviene de tu ego o proviene de tu intuición. Porque en tu intuición te va a hacer actuar del modo justo. Tu intuición te va a conducir por el camino correcto. Pero tu ego te va a ir engañando contándote, es que esto es lo justo. Es que lo que debes hacer es esto. Es que tú no te das cuenta, pero te están engañando. Pero es que esto no está bien. Tú no dejes que te engañen. Lo justo es esto otro. ¿Y cuándo es esto el ego o cuándo es realmente tu intuición que te dice, no vayas por ahí, ve por allá, que esto no está bien, esto es lo que está bien? Es muy difícil, porque a medida que va aflorando tu conciencia, tu ego se va fortaleciendo para impedir que le hagas desaparecer. Tu ego se atrinchera porque siente que pierde espacio. A medida que tú eres más consciente y tiene menos tiempo para hablarte, porque tú no piensas tanto en ese pensamiento discursivo que alimenta el ego, sino que estás con tu mente más pacífica, más tranquila, más aquietada, que permite que se manifieste la intuición, lo que realmente eres, que no es ese discurso, el ego que se siente amenazado y que cree que va a desaparecer, te la monta parda, vamos, te engaña de la peor manera posible para no dejar que tú le acabes, porque cuando ya no tenga voz, desaparece. Y él no quiere morir. El ego, por no morir, te va a engañar con todo lo posible, porque él no quiere morir. Ese aspecto de ti mismo que tú has creado a lo largo de toda tu vida se aferra a ti y no quiere desaparecer, porque es lo que tú has creído que eres toda tu vida. Y tú has creído que eres una persona justa, honorable, buena, que trata bien a la gente que le quiere. Cuando no le quieren o le hacen daño, se defiende. O sea, tú te justificas en todo. Eso se llama disonancia cognitiva. El ser humano siempre encuentra una razón que justifique todo lo que hace, porque no puede verse a sí mismo como un traidor de sí mismo. El ser humano no puede considerar que él es su peor enemigo. Entonces, la disonancia cognitiva siempre te va a justificar para todo aquello que hagas, esté bien o esté mal. ¿Dónde están las emociones ahí? Es que el pensamiento es una cosa, el cuerpo es otra, y lo que lo une son las emociones. Es como el puente entre lo físico y lo mental. Cuando el cuerpo reacciona ante un evento, genera una emoción que provoca un pensamiento. Y cuando un pensamiento genera un evento mental, genera una emoción que provoca una reacción física. Entonces, las emociones son los puentes entre el artefacto mental y el artefacto físico. Por ejemplo, si alguien te da un susto, ¡ah!, entonces tú te sobresaltas, se te acelera el corazón, se genera una emoción de miedo y tus pensamientos son salva tu vida, que hay un león que te va a comer, o que hay un tío con un cuchillo, huye. Tu pensamiento va a estar reaccionando ante el miedo que ha provocado un estímulo físico y ha generado una emoción que alimenta ese pensamiento. Y al revés, si yo estoy acostado por la noche y tengo una pesadilla y en mi mente imagino que me va a matar alguien, de repente me despierto con el corazón a 200,
sobrecogido del miedo y con el cuerpo, con los cachetes colorados, y hecho o blanco pálido como el papel, pero al final hay una reacción física. ¿Vale? Entonces las emociones son el puente entre el artefacto mental, el pensamiento y el artefacto físico, las reacciones físicas biológicas de nuestro cuerpo. ¿Bien explicado? Muy bien. Pues si lo hemos Gracias. entendido. Es que el mundo de las emociones, la gente hablamos mucho del ego y hablamos de las reacciones mentales, pero no valoramos de que todo va unido, de que una emoción es un pensamiento con una sensación física. El pensamiento Y motiva una la sensación se genera física o la sensación física motiva el pensamiento y la emoción es el puente entre ambas. Sí. Es lo que las une, lo que genera la reacción de un lado en el otro y del otro en el uno. ¿Vale? Es como la postura. Cuando alguien está contento, está hinchado, tiene el pecho y parece que es todo... Pues es exactamente lo mismo. Si realmente desde el punto de la mañana, en cuanto te levantas, sin que te haya pasado absolutamente nada, adquieres una postura correcta, parece que luego te viene todo rodado. O sea, aquí hemos jugado al revés. Hemos cogido una buena postura, hemos pecho henchido, cabeza alta, mirando al frente, respirando hondo. Claro, eso es lo que realmente hacemos cuando, yo qué sé, cuando nos toca la lotería, cuando nos da una buena noticia, si lo hacemos al revés y realmente cogemos la buena postura ya desde el punto de la mañana, el día nos va a venir rodado. Y es algo que primero ha sido físico y luego ha sido emocional. Sería lo positivo, potenciar lo positivo. Claro, exactamente. Y no la negatividad. No, si te levantas así, pues menuda mierda de día me espera hoy, ¿no? Claro. Para eso hago estiramientos yo de pectorales. Es muy importante. Yo me tomo la tensión para ver que está bien y ya me pongo... Digo, ¿dónde está bien hoy? ¡Oh, chachi! Los pectorales son muy importantes porque te genera una postura y la postura, como dice José, el entusiasmo por la vida y todo esto. Y generar por naturaleza una positividad, pues, pero claro, también tienes que tener unas sensaciones corporales saludables, porque si no estás fastidiado. A ver, evidentemente una persona que está enferma Claro. o que tiene una lesión física, tiene un deterioro físico, eso se va a extrapolar en que va a sentir emociones de malestar y no va a estar mentalmente bien. Pero todo eso es alterable. Y el pero borra todo lo demás. Es decir, todo lo que he dicho es cierto, pero borra todo lo que he dicho. Si tú tienes una pierna amputada porque has tenido un accidente de moto y tú te levantas toda la mañana con una alegría como la copa de un pino y tú vas a vivir feliz porque el no tener una pierna no cambia nada porque tú eres feliz, pues todos los días vas a ser feliz. Todo es como lo interpretes. Hay gente que pierde un dedo y pierde su vida. Recordad cuando la crisis, aquí en Logroño, hubo mucha gente que cuando perdió su casa se tiró al tren. Hubo 3, me parece, que se tiraron al tren. O sea, por una casa, no me fastidies. ¿Qué interpretación tan cutre tienes de la vida como para tirarte a un tren porque te echan de tu casa? Porque te echan de tu casa y dormirás en otra. Que el ayuntamiento ya te acogerá, o si no Cáritas, o si no, alguien te va a dar donde dormir. Y si no tienes donde dormir, tocas a la policía local y le dices, oiga, que no tengo donde dormir esta noche, ya verás cómo te buscan un sitio. Eso es posible que venga del inconsciente humano, el inconsciente general, que es malo, o sea, que es con actuaciones negativas. Estamos conectados todos. No he entendido la expresión. Vamos, un perro en la China dice wow. Aquí en Europa dice wow también, ¿no? Pues los humanos nos pasa igual. Un chino al final tiene la misma problemática que yo. Y la mente igual que yo. Entonces quiere decir que muchas veces somos esclavos del inconsciente colectivo. Si no relacionamos fuertemente desde nuestro yo. Estoy preguntando, ¿eh? No, yo no estoy de acuerdo con Bueno. A ver, las reglas para jugar, ambos, de hecho todos, son un poco más o menos las mismas. Yo
Yo aquí metería una cosa más. Depende del personaje que nos hayamos creado. Porque si creemos que... Bueno, es que la vida es un tanto complicada desde el punto de vista de que yo, por ejemplo, con mi familia puedo tener un personaje, con mis amigos ser completamente distinto. Entonces, claro, ahí me convierto en dos personas distintas que pueden reaccionar completamente distinto ante los mismos estímulos. ¿Vale? O sea, yo cuando estoy con mi familia me puedo alegrar o entristecer de cosas que realmente cuando estoy con los amigos no les doy valor en absoluto. Claro, depende del personaje, estoy haciendo o dando unos valores a las cosas completamente distintos. A ver, yo creo que él manifestaba otra cosa. Paul Ekman en los años 60 estudió todas las culturas humanas, bueno, todas no, pero estuvo en los 5 continentes, analizando culturas perdidas, buscando las culturas más recónditas, y en todos los casos la gestualidad de las emociones humanas era la misma. Es decir, hay algo en nosotros, en los seres humanos, que aunque nazcamos en un contexto totalmente distinto, en un continente completamente diferente y en un lugar totalmente recóndito, se manifiesta siempre de la misma forma. Y esto fue demostrado por Paul Ekman en los años 60 y luego a raíz de esto se empezó a analizar por qué. Y sí que hay una inconsciencia que es consciente y que es colectiva. O sea, inconsciencia porque tú no la percibes, pero es un elemento consciente y es colectivo. Y de hecho, hicieron un experimento con monos bonobo en una isla en la que había patatas y en otra no había. Entonces, eran 2 islas completamente apartadas y los monos bonobo no tenían comida, entonces les daban patatas. No, perdón, al revés. En la primera había patatas, los monos no tenían comida y las arrancaban del suelo. Entonces, como las arrancaban del suelo, estaban llenas de tierra y no podían comerlas. Y en la otra les enseñaron a unos monos a lavar patatas en el río para poderlas comer. Y automáticamente, sin saberse cómo ni por qué, los de la isla donde había patatas empezaron a arrancarlas del suelo, llevarlas al río a lavarlas para comérselas. O sea que, de alguna manera, el aprendizaje de los monos de una isla en la que el producto natural no era la patata, enseñó a los que no tenían alimento cómo sacar las patatas de la tierra, lavarlas y comérselas. Por esa conexión consciente que no podemos explicar. Entonces, si hay en los monos, obviamente también hay en los humanos. Esto se puede demostrar, se pueden demostrar los hechos. El cómo es que 2 colonias de un mismo animal en diferentes lugares puede aprender algo intuitivamente esto no tiene una explicación, pero es un hecho. Entonces, que haya algo tras la conciencia humana que nos conecta a todos, tiene una cierta lógica desde los primeros estudios. Y ahora, recientemente, hay un movimiento espiritualista que se ha puesto de moda que precisamente aboga porque la conciencia no pertenece al propio ser humano, sino que el ser humano es como una antena que la recibe, que la conciencia es extracorpórea y la conciencia es una conciencia única y común que cada ser humano recibe y manifiesta de una manera diferente. Porque cada antena está construida de una forma distinta y la señal se manifiesta de manera diferente. Entonces, esto también se ha puesto de moda ahora en los años 2020, ¿vale? ¿Podemos acreditar que esto sea cierto? No. ¿Tiene sentido? Sí, porque si todos venimos del mismo origen y somos chispas fragmentarias de una conciencia común única, que es el origen de todo, pues tiene sentido. ¿Podemos demostrarlo? No tenemos ninguna manera de poder demostrarlo. ¿Tiene sentido lo que dice? Para mí no es ninguna locura. O sea, quiero decir, hay argumentos más que suficientes, tanto de hechos demostrables como de interpretaciones filosóficas, tanto en el pasado como en el presente, acerca del tema,
que dan sentido a esa concepción de que hay una conciencia común. No es absurdo, de hecho no tiene lógica comprender cómo un niño pequeño es capaz de aprender todo el artefacto social desde un cerebro que nace en blanco. El artefacto social es como una exoconciencia. Toda la cultura, todo el conocimiento social que compartimos es una conciencia externa que va impregnando a los bebés desde que son niños hasta convertirlos en adultos totalmente asimilados a esa conciencia común, dentro de un contexto social, de un contexto cultural, de un contexto religioso. El sentido de la exoconciencia es manifiesto ya desde los años 30, se habla de ello, y hay muchos libros escritos sobre este tema. Yo no puedo desarticular ese argumento, no tengo ninguna herramienta con la que desarticularlo, tampoco puedo justificar que sea cierto, no tengo ninguna herramienta con lo que demostrar que esto es cierto, pero hay muchas personas que piensan que lo es. O sea, que no está diciendo nada absurdo. Solamente hay que ver los resultados. Claro, yo creo que hay una conciencia externa seguro, porque un cerebro de un niño en pelotas, tal como llega al mundo como bebé, no da para que a los 6 años sea capaz de gestionar toda la conciencia social y cultural que maneja un niño de 6 o 7 años. Esto es una conciencia externa, que el niño asimila y utiliza los conceptos externos como propios y los toma como conciencia suya. La manera en que la sociedad interpreta el bien y el mal, la manera en que la sociedad interpreta lo agradable, lo desagradable, lo que debe o no debe hacerse, esto es externo y lo convierte en conciencia propia. El niño copia, asimila y reacciona. Por lo tanto, esa cultura es parte de su conciencia y se convierte él en esa sociedad y esa sociedad en él mismo. Pero eso está fuera, no es suyo. ¿Me estoy explicando correctamente? Oye, lo que pasa es que depende de dónde nazca ese niño. Tiene una conciencia u otra. Eso es. Depende de dónde vivas y de cuándo. Claro, Sí. no es lo mismo nacer en España con una posición buena que nacer en un extrarradio con muchos problemas de drogas, con muchos problemas de delincuencia. Entonces ya... Los Claro. maestros hindúes dicen que todo en la vida depende del tiempo, lugar y circunstancias. Por supuesto. Y dicen, por ejemplo, cuando nosotros los occidentales viajamos a la India, Claro. yo que ya he estado allí en algunas ocasiones, ellos siempre nos defienden, porque le dicen a los hindúes, no critiques nada de lo que hacen, Claro, porque tú has nacido en un entorno adecuado para desarrollar una conciencia espiritual, claro, se te ha dado el tiempo, el lugar y las circunstancias adecuadas para que tú puedas desarrollarte y crecer espiritualmente, y ellos están en un entorno totalmente hostil, o en el que totalmente. la espiritualidad es completamente ajena a ellos, Total. y han desarrollado un esfuerzo enorme por hacer crecer su espiritualidad en un entorno completamente hostil. Claro. Entonces, no los critiquéis. No. Esto lo he oído yo de los maestros diciéndoselo a sus discípulos Sí, cuando sí. yo estaba allí. Ese es el código postal. Claro, que depende de dónde nazcas. Aquí hay dos Efectivamente. códigos Pero que son te influyen. conscientes, los maestros son conscientes de ello e intentan que los discípulos que ellos tienen se hagan conscientes también Sí, de que para claro. nosotros el esfuerzo que hacemos para poder tener un ápice de comprensión de la espiritualidad es 1000 veces mayor que el que tienen que hacer allá. Claro. Porque allá tienen maestros, entornos, circunstancias, no tienen tanto. Al final, fijaros la atención. El problema de la atención que tenemos ahora con los móviles y los niños, tantos días con los móviles en la mano, que ya no son capaces de escucharte 5 minutos, porque como los vídeos duran 1 minuto y medio o medio minuto, ya no tienen más atención de medio minuto. Este concepto de la atención es el que determina todo lo que hacemos en la vida. Pues, si ellos no tienen nada a lo que prestar atención más que su presencia espiritual, pues trabajan en ella de maravilla. Claro. Nosotros desde que nacemos estamos sometidos a tal cantidad de millones de estímulos que nos intentan acaparar nuestra atención, que concentrarnos en el silencio y en la paz que requiere la conexión espiritual nos resulta imposible. Porque estamos sobreestimulados. Nosotros hemos elegido esta vida, venir aquí, ¿no? En el plano espiritual sí. Nosotros cuando estamos en el plano espiritual elegimos el cuerpo que va
albergar nuestra alma de Eso común da acuerdo igual el país. con los padres, con el entorno. Hemos elegido nuestros padres incluso. Sí, sí, sí. No, y tus padres Sí, te han sí. aceptado. Sí, sí. Sí. Cuando estás en el plano espiritual Eso es lo que yo... y te toca ocupar un cuerpo, hay un discurso que involucra a todas las almas. Algo leído de eso, sí. No sé, pero te llegan a tratar de loco. Bueno, Da igual, no hace falta tampoco. tampoco te vas a reñir por tener razón. No, Bueno, no, yo creo que, mira, ahí sí que se debe actuar con egoísmo, porque yo, por ejemplo, si tengo un amigo que no puedo hablar de eso, pues egoístamente no le hablo de ese tema. No es egoísmo. Yo creo que no es egoísmo. Para mí Es lo justo. Del Bhagavad Gita dice, sí, pero no es enfrentarte a la el cruz. Bhagavad Gita dice, si tú hablases de mí a alguien que me insultase, la responsabilidad no es mía sino tuya. Por favor. Si tú hablases de mí, claro. si tú le hablas de Dios a alguien que me insultase, la responsabilidad del insulto no es mía sino tuya, por haberle hablado a quien no debe de mí. ¿No? Tú le tienes que hablar de Dios al que está dispuesto a comprender y a escuchar a Dios. Y si no, no le hables de Dios, porque Claro. lo va a insultar, lo va a despreciar y tú eres el responsable. Es No. Es que hay gente fuerte, que ¿no? le No. puedes contar cosas o no puedes hablar con ella. Entonces, Claro. ¿qué haces? Pues te separas o bueno, te alejas. Yo, No, hablas bueno, de lo hablas que de quieras otra y cosa, ya está. si no te apetece hablar de otra, porque a mí, yo conozco a gente pues, que a veces no me apetece estar con ella, porque Claro. no me aporta nada. Entonces digo, bueno, pues yo me voy por otro lado. Claro. ¿Y eso no tiene algún amago No. de egoísmo? Pues no. Pregunto. Yo no lo veo egoísmo, No, ¿eh? hay que protegerse. Una de las El cosas, amor bien entendido Yo empieza no lo por veo lo mismo. egoísmo. una de No, las no, cosas, no afirmo, No pregunto. te expongas al sufrimiento que no necesitas. No es porque estás rodeado de personas que te hacen daño. la asociación, tú vas a tirar siempre, como si dijéramos, por acercarte a aquellas personas que viven en tu misma, Eso es. Vibración, sí. Claro. llámese vibración, que les gusten las mismas Sí, cosas que a ti eso te es. gustan, que tengan las mismas inquietudes que tú tienes. Claro, cuando alguien es disonante, ¿qué vas a hacer? No es egoísmo, es que realmente si a mi cuñado le gusta el fútbol una barbaridad y yo no tengo ni idea, yo por mucho que me junte con él cuando me dice el Barcelona, el Madrid, y yo, sí, vale, pero yo es que no, claro, poco a poco me voy a ir yendo. Si tú todos Es los así de lunes, simple. si tú todos los lunes de la semana, o sea, todos los lunes, todas las semanas, pasas por una calle y cuando pasas por un portal te dan un estacazo, ¿no es lógico que te cruces a la otra acera? Algún sabio diría, el Crúzate problema, a la es de, trasera. el problema es de él. Alma de cántaro, crúzate a la otra Pues acera. Sí, sí. Claro, entonces cuando pasas el lunes, llegas al portal, te cruzas a la otra acera y sigues. Entonces ya no te pueden dar el estacazo, ¿a que no? Hombre, sí, eso es muy exagerado por el estacazo, ¿no? Pero, Bueno, sí, pero sí, te tiran, por ejemplo, hay una señora que todos los días, a los lunes a las 9, cuando pasas tú, sacude en vez de un estacazo, sacude la alfombra en el balcón y te caen todas las mierdas encima de ti. Entonces, crúzate a la otra acera y cuando la señora salga a tirar la mierda, las tirará al suelo, pero a ti no te caerán. Entonces, estamos en que uno debe saber cuál es su lugar. Exactamente. Claro, Que no- no, sí, que- yo- que no es egoísmo, ¿eh? Yo no, No, veo no es egoísmo. egoísmo. No, es autocuidado. Os he explicado Sí. antes lo mismo. No Yo es he egoísmo. malentendido mi servicio a Dios, poniendo amor, poniendo paciencia, para mantenerme en un lugar en el que me están dando morcillas y ya digo, a ver, estoy malentendiendo. Si me están dando morcillas cruzando otra acera, me voy a trabajar a otro sitio. No, ya está. ¿Para qué voy a tener que aguantar más morcillas? Yo, la vida Es tengo- dramático, ¿no entiendes? Sí. Dramático. Pero al final yo tengo un espíritu como muy victimista, ¿no? Digo, yo tengo que ser la víctima. O sea, si Dios me pone aquí y me da esto, pues me tengo que aguantar. No me tengo que aguantar. Me tengo que aguantar mientras discierno, mientras aclaro en mi mente, hay un discernimiento y una comprensión de por qué me está pasando. Si me está pasando porque no estoy en el lugar adecuado, lo que tengo es que irme a otro lugar más adecuado. Ya está. Pero no puedo ni actuar precipitadamente, ni dejar de poner amor, Sí, ni poner lógicas. Yo tengo una anécdota que además la suelo contar. Y cuando he dicho lo del cuñado que le gusta el fútbol, el otro cuñado es transportista. Y cuando nos juntamos en eventos,
cuando uno habla de una cosa, el otro habla de la otra, y cuando me llega el turno a mí digo, ¿vosotros creéis en Dios? Y de repente los dos se van. Claro, es que ahí yo no me he ido. Ahí han sido ellos los que han dicho que aquí hay algo que resbala. ¡Fium! Y ellos son los que se han ido. Entonces, claro, evidentemente estamos... Yo ya no digo ni que más arriba ni más abajo, no, estamos en otra onda completamente distinta. Hoy he leído una noticia muy inquietante. Hay un movimiento científico que está afirmando que el universo no es la nada, que está hecho de algo, porque si no, no se caería. Movimiento científico, ¿eh? Si no, no se caería. Que si no se caería. Así. O sea, estamos en que la creación no existía nada antes, ¿no? Que fue el Big Bang y todo ese tema, como que no es materia, no es nada. Las afirmaciones espiritualistas de siempre, ¿no? Y esta mañana los científicos decían que sí, que tiene que ser un material para que exista tal cual es. No sé si viene a cuento de esto que estamos hablando, porque yo a mí se me va la chora. No, Pero... es que lees mucho. Que lees mucho. Es que si no, contextualizo leyendo la noticia, no me atrevo a decir nada. Que el vacío no es vacío, sino que aunque no lo veamos, algo tiene que haber. Sí, eso sí. Hombre, Pero no es el concepto de la creación. Claro. bueno, Pasa que entender que de la nada pudo surgir algo. Ponerle nombre y apellidos a algo que realmente es superior y que no tiene nada que ver con nuestras entendederas humanas es complicado. Se recuperarte la mente. claro. Sí, entiendo. Que Para eso estará. es muy pragmática Sí. en ese campo. En el Bhagavad Gita, Dios dice, abandona todo tipo de conocimiento y tan solo entrégate a mí. Entonces, cuando reconoces la presencia de una entidad o de un origen espiritual mucho mayor que tú y que tú formas parte de eso, ya tienes el conocimiento suficiente para no necesitar ningún otro conocimiento. O sea, solo necesitas saber eso, que hay algo de lo que tú provienes que es mucho más grande que tú y de lo cual tú formas parte igual que todo lo demás. Y cuando eres consciente de que eso es un plano espiritual de todo lo que es y que tú formas parte de ello, el concepto de no dualidad aparece en tu vida para desarticular todo lo que es bueno, malo, grande, pequeño, antes, después, todo eso desaparece. Mi mujer. La no dualidad. Mi mujer es así. Yo estoy peleando desde que la conocí para llegar a donde ya está. Y no estoy ni aproximando. Porque en tu mente hay constante argumento lógico Jamás. para establecer el juicio y en la suya no necesita juzgar nada, No. acepta las cosas tal como son. Entonces no Celia- hay dualidad, ella no Celia- ve dualidad, esta no es bueno ni malo, ella ve que esto es así. Es así. Ella no necesita ni estudiar ni nada. Lo Pero tiene una ya persona en mucho naturaleza. más Lo mental- tiene en la naturaleza ya. Una persona mucho más mental como tú, que está siempre analizando todo con la mente, lo Todo. juzga todo, al juzgarlo Juzga todo, claro. está atrapado en la dualidad y ella se ha liberado de la dualidad. Es una cosa que la envidio profundamente. Bueno, pues puedes trabajar en ello. Y estoy trabajando toda mi vida. Si es que no paro. Julio, Está... no, A mí no me tiene que justificar nadie nada, cada uno hace con su vida lo que quiere. Yo he venido aquí a ayudar, que estás no a, que- trabajando toda la vida. no a reclamar nada Claro, que hagáis o dejéis de hacer. sí, Yo he venido a ayudar. pero es verdad que aunque se está trabajando, yo creo que te cuesta desprenderte. Raúl es muy analítico con todo. Claro, Pero es entonces que es su ser, es un ser. hasta que es no lo así. transforme en otra cosa distinta, Claro. seguirá siendo dualista. Sí, Yo creo que me trajo la reencarnación a un padre. A un padre que era maravilloso. Muy humilde. Que era maravilloso. Y entonces estoy tarde aprendiendo de mi padre. Sin embargo, en un principio, en los años jóvenes míos, pues no lo admitía como era porque lo consideraba poco responsable o poco... Incluso yo me marché a las COES con 22 años
si me estoy acordando ahora que está hablando de lo del padre y tal, para mí Salvador Carrillo era como un padre y él me dio un consejo, a ver si le sirve, o te sirve. Me dijo, deja de mirar el mundo con los ojos, míralo con el corazón. Y yo le dije, mi no comprenda, no entiendo nada. Y me dijo, en vez de pensar lo que te pasa, siéntelo y vívelo, pero no lo pienses. Ahí estoy O sea, intentando. dejar de mirar con los ojos y mirar con el corazón. Entonces, deja de usar tu pensamiento para analizar lo que sucede. Simplemente usa tus sensaciones para vivir la experiencia que te ocurre. Vívelo desde la experiencia, no desde tu pensamiento. No lo pienses, no lo analices, no lo juzgues. Vívelo, siéntelo. Ese es el consejo que me dio. Hay que confiar en Y el a mí me proceso. cambió, ¿eh? Sí. A mí me cambió. Cuando confías en el proceso, las cosas suceden. Por muchas vueltas que les des, realmente no va a cambiar, no vas a cambiar el resultado. Vas a entenderlo, no entenderlo, llegar a la fórmula, pero realmente vas a hacerlo. Claro, si se te rompe un bolígrafo, ¿por qué se ha roto? ¿Dónde voy a comprarlo? A ver qué hago para que no se me rompa. Vas a ir, al final vas a coger otro y lo vas a usar el otro. Coño, hazlo directamente y te evitas el drama intermedio. Muchas veces, lo que te digo, de algo tan simple, le buscamos tanto los tres pies al gato, que ya estamos acostumbrados a buscar los tres pies al gato y lo hacemos sin querer. Cuando No, poco a desde poco, la mente, no desde la conciencia. claro, cuando Este poco a curso poco es vida consciente. confías en el proceso, lo vas dejando hasta que llega un momento en el que empiezas a no juzgar las cosas. Y se puede vivir perfectamente, que no es necesario juzgarlas. Lo que pasa es que hemos creído siempre que había que juzgarlas. Era muy inteligente. Bueno, Porque había que pensar. No digo nazismo. Sí, sí, sí. Digo que ¿cuántas veces hemos pensado que por pensar muchas cosas, hacer muchas cosas, éramos la remera? Éramos mejores, éramos mejores. Y ahora, a día de hoy, con respirar bien, somos felices. Además es que las cosas son como No, son. yo con respirar, ya soy. Respirar. Puedo respirar, ya sigo vivo. el problema que veo yo